La Navidad es mejor sin ti. La pantalla de mi viejo celular vibró, iluminando mi cara con ese mensaje de mi padre. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío de la noche, sino por la frialdad de esas palabras. Era Nochebuena y mi padre, el hombre que me había enseñado a pescar en el lago de Chapala y a reparar motores, acababa de apuñalarme con 12 palabras. Solo le respondí una palabra, una sola, y esa palabra cambió todo. Pronto, su abogado, el licenciado Morales, un hombre que parecía esculpido en granito, me buscaría. Pero no sería para felicitarme la Navidad. ¿Alguna vez han sentido que el suelo se abre bajo sus pies, justo cuando creían tenerlo todo bajo control? Mi nombre es Ricardo, y crecí en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, un lugar donde el tequila y la tradición son tan fuertes como las raíces de un ahuehuete. Mi padre, don Fernando, era el pilar de la comunidad, un hombre respetado, de esos que dan la mano con fuerza y miran a los ojos. Siempre fui su sombra, su aprendiz. Creía que nuestro lazo era inquebrantable, más fuerte que el agave más viejo. Me equivoqué. La traición, cuando viene de quien menos esperas, no solo duele, sino que te consume. Te roba el sueño, te quita el apetito, te deja una cicatriz que no se ve pero que quema. Aquella noche, el mensaje de mi padre no fue el principio, sino la culminación de años de resentimiento, de verdades a medias y de promesas rotas. Lo que no sabía entonces era que esa misma traición sería el fuego que forjaría mi destino, transformando al muchacho ingenuo en un hombre dispuesto a todo por recuperar lo que era suyo. ¿Se imaginan descubrir que toda su vida ha sido una mentira cuidadosamente construida? Que las historias de la infancia, los consejos de un padre, los sueños compartidos eran solo un telón para ocultar una verdad oscura, una que involucraba dinero, poder y una herencia que creía asegurada. Mi padre había construido un imperio con sus negocios de exportación de aguacate, y yo, su único hijo, esperaba continuar su legado. Pero el destino tenía otros planes, y esos planes incluían a una mujer, una forastera de la Ciudad de México, con ojos de obsidiana, y una ambición que rivalizaba con la de mi propio padre. Ella apareció como un torbellino, desordenando todo a su paso. Su nombre era Ximena, y su llegada a nuestro rancho en Jalisco fue el primer dominó en caer. ¿Cómo pudo mi padre, un hombre de principios, caer en sus redes? ¿Cómo pudo, por su causa, renunciar a todo lo que habíamos construido juntos? La respuesta a esa pregunta me obsesionó, me carcomió el alma y me llevó por un camino del que no había retorno. Un camino de confrontación, de revelaciones impactantes y de una búsqueda implacable de justicia que me llevaría a los rincones más oscuros de la Ciudad de México y de mi propia familia. Lo que van a presenciar es la historia de cómo una sola palabra, dicha en un momento de furia, desató una tormenta. Es la crónica de cómo un hijo, traicionado por su propio padre, se levantó de las cenizas para reclamar lo que le fue arrebatado. Cada paso, cada decisión, cada enfrentamiento me acercaba más a la verdad, pero también a un abismo del que pocos regresan. Prepárense, porque lo que sucedió después de ese mensaje de Navidad, con la inesperada visita del licenciado Morales, no fue solo una disputa familiar. Fue una guerra por la verdad, por la dignidad y por una herencia que valía más que cualquier fortuna, el honor de mi apellido. Me llamo Sofía. Ese nombre, Sofía, siempre me había parecido tan común, tan ordinario, hasta que se convirtió en el eco de una traición que resonaría en mi vida por años. Mi historia no es una de esas fábulas con finales felices, sino el relato crudo de cómo el rencor puede transformarse en una fuerza motriz, una venganza fría y calculada que se cocinó a fuego lento en las calles buliciosas de la Ciudad de México. Todo comenzó una Navidad, una época que para la mayoría significa alegría, unión familiar, el aroma a ponche y los villancicos sonando en cada esquina. Para mí ese año solo trajo el hedor agrio de la decepción. Había pasado meses, casi un año entero, trabajando incansablemente en la panadería de mi abuela, la Dulce Tentación, en la colonia Roma. Cada madrugada, antes de que el sol asomara por el horizonte, yo ya estaba amasando, horneando, decorando. Mis manos, marcadas por el calor del horno y la harina, eran el testimonio de mi esfuerzo. Mi abuela, una mujer fuerte y sabia, me había enseñado todo lo que sabía, desde la receta secreta del pan de muerto hasta cómo calcular el azúcar para que los churros fueran perfectos. Ella decía que la panadería era mi herencia, mi futuro. Mi padre, Ricardo, nunca fue un hombre presente. Su figura era más una sombra intermitente que una presencia constante.
Había desaparecido de nuestras vidas cuando yo era apenas una niña, dejándonos a mi madre y a mí con deudas y un vacío inmenso. Regresó años después, prometiendo cambios, arrepentimiento, un nuevo comienzo. Mi madre, con su corazón noble, lo perdonó. Yo, Sofía, era más escéptica, pero la esperanza es una melodía difícil de ignorar. Él juró que nos ayudaría con la panadería, que invertiría su dinero en expandir el negocio, en hacer de Dulce Tentación el imperio de repostería que mi abuela siempre soñó. Ese año en particular, habíamos apostado todo. Sacrificamos ahorros, dimos préstamos. Mi padre nos convenció de que era el momento perfecto para abrir una segunda sucursal en Coyoacán, un lugar con más afluencia turística. Él manejaría la inversión, los trámites, todo lo administrativo. Yo, Sofía, me encargaría de la producción, de mantener la calidad que nos caracterizaba. Trabajé día y noche, mis ojeras eran más profundas que los surcos en la masa. Había una ilusión palpable en el ambiente, un sueño que por fin parecía al alcance de nuestras manos. Imaginaba la panadería con 2 locales, mi abuela sonriendo orgullosa, mi madre tranquila por primera vez en mucho tiempo. Llegó la Nochebuena. La casa estaba llena del aroma a pavo y romeritos. Esperábamos a mi padre para la cena. Habíamos preparado su platillo favorito, chiles en nogada. Las horas pasaron y él no llegaba. Mi madre intentó llamarlo, pero su teléfono sonaba apagado. La preocupación se cernía sobre nosotras como una manta fría. Justo cuando la medianoche se acercaba, mi celular vibró. Era un mensaje de texto. No era de mi padre, sino de un número desconocido. Abrí el mensaje con el corazón latiéndome a 1000. Lo que leí me heló la sangre, quemó mis ojos y destrozó mi alma en 1000 pedazos. La Navidad es mejor sin ti, decía el mensaje, seguido de una carcajada digital. Y la firma, Ricardo. Ese mensaje no era solo una frase, era una declaración de guerra, una puñalada directa al corazón de mi confianza. Todas las promesas, las inversiones, los planes se desmoronaron en un instante. Intenté llamar, pero solo daba buzón. La voz de mi madre preguntando, ¿qué pasa, Sofía? Se sentía lejana, distorsionada. Mi visión se nubló. Solo pude responder una palabra que salió de lo más profundo de mi ser, cargada de todo el dolor y la furia que sentía. Rata. No era solo a ofensa, era una condena. Sabía, en ese momento, que mi vida no volvería a ser la misma. La dulzura de la panadería se había vuelto amarga. El sabor de la traición era lo único que quedaba en mi boca. El sabor de la traición era lo único que quedaba en mi boca, y la palabra rata retumbaba en el eco de mi propia voz. Esa noche el frío de la Ciudad de México se coló por cada rendija de mi alma, no por la temperatura, sino por la helada realidad que se había posado sobre mí. La panadería, mi refugio, mi herencia, se sentía de repente como una jaula. Recuerdo haberme sentado en el suelo de la cocina rodeada por el dulce aroma a vainilla y canela que ahora me parecía nauseabundo. Las luces de Navidad parpadeaban en el árbol que habíamos decorado con tanto esmero, y cada destello era un puñal que se clavaba en la ilusión de una familia unida. Mi madre, al ver mi estado, intentó consolarme, pero sus palabras se perdían en el torbellino de mi rabia. Sof, mi niña, no vale la pena. Ya lo conoces, me decía con voz quebrada, pero yo no la escuchaba. Ya no era la Sof que creía en segundas oportunidades. Algo se había roto dentro de mí, un interruptor se había accionado, y la dulzura de mi carácter se había transformado en una determinación férrea. Esa noche no dormí. Cada hora que pasaba, mi mente tejía un plan, una red compleja de acciones que me llevarían a un solo objetivo: hacer que Ricardo pagara. No solo por el dinero, sino por la humillación, por el daño a mi abuela, por la destrucción de la Navidad que yo tanto amaba. Los días siguientes fueron una neblina de dolor y furia. En la panadería, mis manos amasaban el pan, pero mi mente amasaba la venganza. Mis movimientos eran mecánicos, mi sonrisa forzada. Los clientes notaban mi ausencia, mi mirada perdida. ¿Todo bien, Sof?, preguntaban con preocupación, y yo solo asentía, incapaz de articular palabra alguna que no fuera un grito ahogado. La panadería, que antes era mi alegría, ahora era el escenario de mi transformación. Cada masa que subía, cada galleta que horneaba, se convertía en un símbolo de mi creciente resentimiento. La primera pieza de mi plan era entender a Ricardo.
Él era un hombre de hábitos, predecible en su imprevisibilidad. Sabía que se escondería, que evitaría cualquier confrontación. Mi padre, el gran Ricardo, siempre había sido un cobarde. Necesitaba encontrar su punto débil, el talón de Aquiles de un hombre que se creía invencible. Empecé por revisar viejos documentos que mi abuela guardaba en una caja empolvada. Cartas, recibos, fotografías. Entre ellos, encontré un viejo álbum de fotos. Había una imagen de Ricardo junto a un hombre corpulento, con una sonrisa descarada y un puro en la boca. En la parte de atrás, una anotación. Arturo, 1998. No recordaba a Arturo, pero la foto me dio una idea. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Tenía que moverme, investigar, buscar. El primer paso fue visitar los viejos bares que Ricardo solía frecuentar en el centro histórico. Lugares oscuros, llenos de historias y secretos. Me vestí con ropa discreta, me até el cabello y me lancé a las calles. La gente me miraba, pero no me importaba. Tenía una misión. En uno de esos tugurios, el Salón Tenampa, un lugar emblemático donde el tequila fluye como el agua, me senté en la barra. El ambiente era denso, el aire cargado de humo y música de mariachi. Pedí una cerveza, algo que rara vez hacía. El cantinero, un hombre de rostro curtido y ojos cansados, me observó con curiosidad. ¿Buscas a alguien, muchacha?, preguntó con voz ronca. Mi corazón dio un vuelco. Era mi oportunidad. Le di una descripción de Ricardo omitiendo, claro, que era mi padre. Un hombre alto, de unos 50 y tantos, siempre con un reloj llamativo, le dije. El cantinero asintió lentamente. Ah, sí, el señor de los negocios turbios. Hace tiempo que no se le ve por aquí. Dicen que se metió en problemas gordos con gente pesada. Mi respiración se aceleró. ¿Gente pesada?, pregunté, intentando sonar casual. Él se encogió de hombros. Sí, de esos que no perdonan deudas. El tal Arturo, por ejemplo. Ese sí que no tiene piedad. El nombre Arturo resonó en mi cabeza como un campanazo. Era el mismo de la foto. La pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Sabía que estaba en el camino correcto. La venganza de Sof apenas comenzaba. La revelación del nombre Arturo encendió una chispa gélida en mi pecho. No era solo un nombre. Era la pieza faltante de un rompecabezas oscuro que mi padre había estado construyendo a mis espaldas. La imagen de Arturo, el hombre de la foto en el celular de Ricardo, se superpuso con la descripción que el primo de mi madre había dado, uno de esos que no perdonan deudas. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, no de miedo, sino de una determinación helada. La venganza de Sof no era ya una fantasía. Se estaba materializando. Mi siguiente paso fue sutil. Sabía que la confrontación directa no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba información, pruebas irrefutables. Las redes sociales, ese espejo digital de nuestras vidas, fueron mi primer punto de ataque. Busqué a Arturo, el nombre genérico, la tarea titánica. Pero recordaba un detalle crucial de la foto, el emblema en su camisa, una pequeña cabeza de toro estilizada. Era el logo de Tauros Inversiones, una empresa de préstamos rápidos que había visto anunciada en algunos camiones de transporte público. Bingo. Encontré a Arturo Mendoza, CEO de Tauros Inversiones. Su perfil era público, ostentoso. Fotos en yates, con políticos, en eventos de lujo. Un hombre corpulento de mirada dura, con la misma sonrisa forzada que había visto en la pantalla del teléfono de mi padre. Lo más interesante fue encontrar que entre sus contactos mutuos, en una sección casi oculta, estaba Ricardo, mi padre. No como un amigo cercano, sino como un contacto de negocios en un grupo privado. La traición se revelaba en cada clic. Empecé a seguir cada movimiento digital de Arturo. Cada publicación, cada comentario, cada persona con la que interactuaba. No buscaba chismes, buscaba patrones, y los encontré. Arturo tenía una rutina. Los martes por la mañana se reunía con sus socios en un café discreto en Polanco. Los jueves por la tarde visitaba una sucursal bancaria específica en la colonia Roma. Y los viernes por la noche siempre cenaba en el mismo restaurante italiano de la Condesa, solo. Esa era mi ventana. La primera vez que lo vi en persona, mi corazón latió con una fuerza inusitada. No era el miedo, era la adrenalina. Lo observé desde lejos, mezclada entre la multitud de la Condesa, fingiendo hablar por teléfono mientras lo escaneaba.
Era imponente, ruidoso, con una risa que resonaba por encima del murmullo del restaurante. Lo que más me llamó la atención fue su celular. Nunca lo soltaba. Lo revisaba constantemente, casi con ansiedad. Decidí que el restaurante italiano era el lugar perfecto para un encuentro casual. No podía ser obvio, no podía ser forzado. Necesitaba que pareciera el destino. Pasé días practicando mi papel, mi mirada inocente, mi sorpresa fingida. Elegí mi vestuario con cuidado, algo elegante pero discreto que me hiciera parecer una profesional joven, exitosa, no una panadera vengativa. El viernes siguiente, con el corazón en la garganta, me senté en una mesa cercana a la suya. Pedí una pasta que apenas probé. Lo observé. Finalmente, cuando se levantó para ir al baño, lo vi dejar su teléfono sobre la mesa, un hábito peligroso para alguien con tantos contactos de negocios. Mi oportunidad. No era una ladrona, no quería su teléfono. Quería algo más. Cuando regresó, lo intercepté accidentalmente en el pasillo estrecho. Fingí tropezar, derramando un poco de mi copa de vino tinto sobre su impecable camisa blanca. «¡Ay, lo siento muchísimo! Soy tan torpe», exclamé, con la voz temblorosa de una actriz de telenovela. Él gruñó, molesto, pero mi actuación fue convincente. Me disculpé profusamente, ofreciéndome a pagar por la tintorería. Él, con un gesto de desdén, me ignoró y se dirigió al baño para limpiar la mancha. Ese fue el momento. Mientras Arturo estaba en el baño, mi mirada se dirigió a su mesa. Su teléfono seguía ahí. En cuestión de segundos, saqué una pequeña memoria USB de mi bolso. Era una herramienta especializada, un dispositivo de extracción de datos diseñado para copiar información de teléfonos en segundos, sin dejar rastro. La había conseguido a través de un contacto poco fiable, pero efectivo en el mercado de Tepito. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba fría y concentrada. Inserté la USB en el puerto de carga de su celular. Un parpadeo, una breve vibración casi imperceptible. Retiré la USB. Todo había sucedido en menos de 10 segundos. Cuando Arturo regresó, su rostro aún fruncido por el incidente del vino, yo ya estaba de vuelta en mi mesa, fingiendo revisar mi propio teléfono. Me miró de reojo, pero no sospechó nada. Pagué mi cuenta y salí del restaurante, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Tenía la USB firmemente apretada en mi mano. Sentía una mezcla de euforia y terror. Sabía que acababa de cruzar una línea, pero no había vuelta atrás. La venganza de Sof había entrado en una fase más peligrosa, más calculada. Esa noche no dormí. Conecté la USB a mi laptop. Los archivos comenzaron a cargarse. Miles de documentos, fotos, audios. Y entre ellos, una carpeta con el nombre Ricardo, deuda. Mi respiración se aceleró. Lo tenía. La prueba. La carpeta Ricardo, deuda era un agujero negro que me succionó por completo. Dentro no solo había estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias masivas de la cuenta de la panadería a una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal, sino también correos electrónicos. Eran comunicaciones directas entre mi padre y un tal señor Vargas, donde discutían la estrategia para desviar los fondos. Ricardo, mi propio padre, había estado vaciando las cuentas de Dulce Tentación sistemáticamente, usando la expansión como una fachada perfecta. Mi abuela, mi madre y yo habíamos sido meros peones en su juego. El corazón me latía con una furia fría y controlada. Ya no era solo rabia. Era una determinación helada. Sabía que esta información era explosiva, suficiente para arruinarlo. Pero no quería solo arruinarlo. Quería que sintiera una fracción del dolor que él nos había causado. Quería que su caída fuera pública, humillante. Pasé las siguientes semanas sumergida en el contenido de la USB. Cada documento o cada audio, cada foto era una pieza más del rompecabezas de su traición. Descubrí que la empresa fantasma, Soluciones Globales MX, no era otra cosa que una fachada para lavar dinero. Mi padre no solo nos había estafado a nosotras, estaba involucrado en algo mucho más grande y oscuro. Había audios de él voceando con voces anónimas, hablando de cargamentos y rutas seguras. La escala de su engaño me mareaba. No era solo un estafador, era un criminal. Mientras más profundizaba, más clara se volvía mi estrategia. Necesitaba un aliado, alguien que entendiera el lenguaje de los tribunales y la justicia.
Pensé en el abogado que papá había mencionado en sus correos, el que lo había ayudado a estructurar Soluciones Globales M. Su nombre era licenciado Robles, y su reputación era impecable, o al menos eso decían los foros legales. Decidí que, si lo había ayudado a construir su imperio de mentiras, tal vez podría ayudarme a desmantelarlo. Una tarde me armé de valor y marqué el número de la oficina del licenciado Robles. Mi voz temblaba ligeramente al principio, pero rápidamente recuperé la compostura. Inventé una historia sobre una disputa familiar por una herencia y logré concertar una cita para la semana siguiente. Mi plan era simple: mostrarle las pruebas, exponer la verdad y ver si su ética profesional era tan inquebrantable como su reputación. La oficina de Robles era imponente, con vistas a todo Reforma. Me senté frente a su escritorio de caoba, sintiendo el peso de la USB en mi bolso. Cuando él entró era tal como lo imaginaba: un hombre pulcro, de traje impecable, con una mirada penetrante. «Señorita Sofía, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó con una voz grave y serena. Tomé una respiración profunda. «Licenciado, vengo a exponerle un caso de fraude. Un fraude que involucra a un cliente suyo, Ricardo Guzmán». Su expresión no cambió, pero vi un destello de algo en sus ojos. Le entregué la USB sin decir una palabra más. Él la conectó a su computadora y comenzó a navegar por los archivos. El silencio en la oficina se hizo denso, solo roto por el suave clic del ratón. Observé su rostro, buscando cualquier indicio de sorpresa, de reconocimiento. Sus cejas se fruncieron ligeramente al abrir la carpeta de Ricardo, deuda. Luego sus ojos se detuvieron en los correos electrónicos y una mueca casi imperceptible se dibujó en sus labios. Finalmente desconectó la USB y me miró fijamente. «Señorita Sofía, esto es delicado. ¿Cómo obtuvo usted esta información?». «Eso no importa ahora», respondí, mi voz firme. «Lo que importa es que mi padre, Ricardo Guzmán, ha estafado a mi familia, ha vaciado nuestro negocio y, por lo que veo en estos documentos, está involucrado en actividades ilícitas mucho más graves. Él usó a Soluciones Globales MEX como fachada. Una empresa que, según estos correos, usted ayudó a constituir». Robles se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. «Entiendo su situación, Sofía. Es una acusación muy seria. Y sí, mi firma asesoró en la creación de Soluciones Globales MI, pero nosotros operamos dentro de la legalidad. Desconocíamos cualquier actividad ilícita». «¿De verdad, licenciado?». Lo desafié, mi tono cargado de incredulidad. ¿No sospechó nada cuando su cliente le pedía estructurar una empresa para mover millones de pesos sin justificación clara? ¿No le pareció extraño el flujo de dinero? Él suspiró, su fachada de calma comenzaba a resquebrajarse. «Los abogados trabajamos con la información que nos proporcionan nuestros clientes. No somos detectives. Pero si son cómplices cuando miran para otro lado», le espeté. «Usted tiene la oportunidad de corregir esto, de limpiar su nombre. O puede seguir siendo parte del problema. Elija». La tensión en la habitación era palpable. Sabía que lo había puesto entre la espada y la pared. La reputación de su firma estaba en juego. Su mirada se endureció. «¿Qué es lo que quieres, Sofía?». «Quiero justicia, licenciado», dije, mi voz un hilo de acero. «Quiero que Ricardo pague por lo que hizo. Y quiero que usted me ayude a asegurarme de que lo haga». Robles me observó durante un largo momento, su mente trabajando a toda velocidad. Finalmente, una sonrisa lenta y calculada apareció en sus labios. «Muy bien, Sofía. Ha captado mi atención, pero esto será un juego peligroso. ¿Está preparada para las consecuencias?». «Nací preparada para ellas», respondí, mi mirada fija en la suya. La venganza de Sof no era solo una idea, era un plan en marcha. Y el licenciado Robles acababa de convertirse en una pieza clave de mi ajedrez personal. El juego apenas comenzaba. La respuesta del licenciado Robles, calculada y con un dejo de intriga, solo avivó el fuego que ardía dentro de mí. «Nací preparada para ellas», le aseguré, y en ese instante, el juego de ajedrez que había comenzado en mi mente se materializó en la sala de juntas. El plan, pulido durante semanas de insomnio y análisis forense de los movimientos de mi padre, estaba listo para ser ejecutado. Mi venganza no sería un acto impulsivo, sino una sinfonía de movimientos precisos, cada nota diseñada para resonar con la máxima devastación. El primer paso fue desatar una tormenta legal.
El licenciado Robles, con su astucia y su equipo de investigadores, desenterró cada traición, cada contrato fraudulento, cada promesa rota de Ricardo. No se trataba solo del dinero de la panadería. Las ramificaciones de sus estafas eran un laberinto oscuro que se extendía mucho más allá de Dulce Tentación. Mi padre, ese hombre que se había presentado como un arrepentido, era en realidad un depredador serial, dejando un rastro de víctimas por toda la Ciudad de México. La revelación de su verdadera naturaleza fue un golpe. Sí, pero también una confirmación. Mi rencor estaba justificado. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, documentos y llamadas telefónicas. Sofía, la panadera, se transformó en Sof, la estratega legal. Cada pieza de evidencia era una bala que cargábamos en el cañón. Los testimonios de otros estafados por Ricardo comenzaron a llegar uno tras otro, pintando un retrato de un hombre sin escrúpulos, un maestro del engaño. La indignación colectiva crecía y con ella la fuerza de nuestro caso. El momento culminante llegó en la sala de audiencias. El aire estaba cargado de tensión, el silencio solo roto por el murmullo de los abogados y el eco de mis propios latidos. Ricardo entró, con esa misma sonrisa de suficiencia que me había engañado tantas veces. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante y pude ver la sorpresa, el atisbo de miedo, antes de que su máscara habitual de arrogancia volviera a cubrirlo. Pero esa vez, su actuación no funcionaría. El licenciado Robles inició su ataque, desgranando cada una de las fechorías de mi padre con una precisión quirúrgica. Presentó pruebas irrefutables. Transferencias bancarias fraudulentas, contratos falsificados, testimonios jurados. La historia de Dulce Tentación, de cómo Ricardo había despojado a mi abuela y a mí de nuestros sueños, fue solo la point del iceberg. Se revelaron estafas inmobiliarias, negocios fantasma, e incluso el desvío de fondos de una organización benéfica. La sala contuvo el aliento ante cada nueva revelación. Cuando llegó mi turno de testificar, el corazón me latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Miré a Ricardo a los ojos, no con odio, sino con una fría determinación. Describí cómo sus promesas vacías nos habían llevado a la ruina, cómo su traición había destrozado la confianza de mi madre y mi abuela. Cada palabra era un puñal, no por el deseo de herir, sino por la necesidad de la verdad. No era solo por mí. Era por todas las víctimas que no tenían voz, por la justicia que Ricardo había eludido por tanto tiempo. Su abogado intentó desestimar mi testimonio, tildándome de hija resentida, pero las pruebas eran abrumadoras. El licenciado Robles presentó el mensaje de Navidad, aquel, la Navidad es mejor sin ti, como la prueba final de su crueldad. La frialdad de ese texto, enviado en un momento que debía ser de unión, resonó en la sala, pintando un cuadro desolador de un hombre sin corazón. El veredicto llegó rápido, casi con una inmediatez impactante. Culpable. La palabra retumbó en la sala como un trueno. Vi cómo la arrogancia se desmoronaba en el rostro de Ricardo, reemplazada por una mezcla de incredulidad y pánico. Se le dictó una pena de prisión considerable y una multa que lo dejaría en la bancarrota. La justicia, esa fuerza esquiva que tanto había anhelado, finalmente había llegado. Salí de la corte, el sol de la Ciudad de México bañándome. El aire se sentía más ligero, el peso de años de resentimiento se había disipado. No sentí la euforia desbordante que quizás esperaba, sino una paz extraña, una calma que nunca antes había conocido. La venganza no era dulce como muchos decían, sino liberadora. Me había permitido recuperar algo más valioso que el dinero, mi propia dignidad. El sol de la Ciudad de México me recordaba que la vida seguía, que el mundo no se había detenido por mi dolor. Esa sensación de paz tan inusual me envolvió completamente. No era el júbilo que esperaba, no había gritos de victoria ni euforia desmedida, sino una calma profunda. La venganza no era dulce, como muchos decían, sino liberadora. Me había permitido recuperar algo más valioso que el dinero, mi propia dignidad. Los días siguientes fueron extraños. La adrenalina de la batalla legal se disipó, dejándome con un vacío que no sabía cómo llenar. Había dedicado tanto tiempo, tanta energía, a este pleito que, ahora que había terminado, me sentía un poco perdida. La panadería, Dulce Tentación, seguía ahí, un ancla en mi vida. Los aromas a canela y piloncillo me recordaban mi verdadero propósito. Mis manos, que antes habían temblado de rabia, ahora amasaban con una renovada pasión.
Cada pan que horneaba era un acto de sanación, cada churro, un dulce recordatorio de que la vida, a pesar de todo, podía ser deliciosa. Unas semanas después, mientras preparaba la masa para los cuernitos, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Una voz temblorosa, casi irreconocible, pronunció mi nombre. Sof. ¿Eres tú, Sof? Era él, mi padre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que escuché su voz fuera de la corte. Mi corazón, que había aprendido a protegerse con una coraza de hielo, ahora latía desbocado. Tomé una respiración profunda antes de responder. ¿Qué quieres, Ricardo? No lo llamé papá. Esa palabra se había vaciado de significado hacía mucho tiempo. Su voz se quebró al otro lado de la línea. Sof, yo. Lo siento, de verdad lo siento. Lo he perdido todo. Mi abogado. Me dijo que no hay nada que hacer. Estoy en la calle, Sof. ¿Puedes ayudarme? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Ayudarlo? Él, el hombre que me había despojado de mi herencia, que había intentado destruir a mi familia, ¿ahora me pedía ayuda? La ironía era tan cruda que casi me atraganto con ella. Recordé la Navidad en que todo se desmoronó. Mensaje de texto. La Navidad es mejor sin ti. Recordé cada lágrima de mi abuela, cada noche que pasé sin dormir planeando mi estrategia. ¿Ayudarte? Repetí, dejando que el sarcasmo empapara cada sílaba. Ricardo, tú cosechas lo que siembras. ¿No te acuerdas de esa lección? Hubo un silencio pesado al otro lado. Podía casi oír su desesperación, su humillación. Pero en lugar de sentir compasión, sentí una extraña sensación de justicia, una que no era cruel, sino simplemente inevitable. Yo no sabía lo que hacía, Sof. Estaba ciego. El dinero. Balbuceó. El dinero no lo es todo, Ricardo. Lo interrumpí, mi voz firme, sin rastro de la niña herida que había sido. Hay cosas más valiosas. La dignidad, por ejemplo. La confianza. La familia. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Espero que aprendas esa lección ahora que tienes tiempo para reflexionar. Y sin esperar respuesta, colgué. No sentí remordimiento. No sentí pena. Sentí un cierre, un verdadero final para ese capítulo oscuro de mi vida. La llamada de Ricardo no me había desestabilizado. Al contrario, había solidificado mi convicción. Había logrado mi venganza, sí, pero no por el placer de ver sufrir a otro, sino por la necesidad de recuperar lo que me había sido arrebatado. Regresé a la mesa de trabajo, mis manos cubiertas de harina, el dulce aroma de la levadura llenando el aire. La panadería ya no era solo un negocio, era mi santuario, el lugar donde había encontrado mi fuerza, mi propósito. Miré por la ventana, hacia las calles bulliciosas de la Ciudad de México. El sol seguía brillando, y yo, Sof, estaba lista para amasar un nuevo futuro, uno donde la dignidad y la paz fueran los ingredientes principales. Mi historia no terminaba con la venganza, sino con la reconstrucción, con la certeza de que al final la justicia siempre encuentra su camino y que la verdadera dulzura de la vida se encuentra en la resiliencia y el amor propio. La sala del tribunal se llenó de un silencio ensordecedor. El abogado de mi padre, con su traje impecable y su aire de superioridad, había terminado su perorata, llena de tecnicismos legales y de un desprecio apenas disimulado. Mi padre, sentado a su lado, me miraba con una mezcla de desafío y de algo que parecía miedo. Había esperado este momento durante años, visualizando cada detalle, cada palabra. La obsesión me había consumido, y ahora la justicia estaba al alcance de mi mano. El juez, un hombre de rostro serio y mirada penetrante, se aclaró la garganta. Señora Sofía, tiene la palabra. Me puse de pie, sintiendo el peso de todas mis experiencias, de cada lágrima derramada, de cada Navidad solitaria. No era solo por el dinero, ni por la casa. Era por el reconocimiento, por el dolor que me había infligido por la traición. Su señoría, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Mi padre me escribió un mensaje el 24 de diciembre. Decía, «La Navidad es mejor sin ti». Esa frase, su señoría, resume una vida de abandono y desprecio. No estoy aquí por venganza, sino por justicia, por la dignidad de una hija que siempre buscó el amor de su padre y solo encontró rechazo. Miré a mi padre directamente a los ojos. Su rostro palideció.
Usted, papá, siempre priorizó el dinero y las apariencias. Mi madre, su esposa, murió creyendo que usted la amaba, pero usted ya tenía otra vida, otra familia. Y a mí, su única hija, me dejó a un lado como un estorbo. ¿Recuerda las promesas rotas? ¿Las llamadas ignoradas? ¿Las navidades que pasé sola, mientras usted celebraba con su nueva familia? La voz se me quebró un instante. O me recompuse. La casa que hoy disputamos fue el último refugio de mi madre. Ella la compró con su esfuerzo, con la esperanza de que algún día usted y yo pudiéramos vivir en paz. Pero usted la convirtió en un símbolo de su desprecio. Me la negó, me la quitó, como si mi existencia fuera una molestia. El abogado de mi padre intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo con un gesto. Esta demanda no es solo por propiedades, su señoría. Es por el reconocimiento de un daño irreparable, por la validación de una vida entera de dolor. Mi padre me enseñó que la familia no es un lazo de sangre, sino de amor y respeto. Y él, lamentablemente, falló en eso. Quiero que esta corte reconozca que el abandono emocional tiene consecuencias, que la crueldad no puede quedar impune. Mi padre se levantó de golpe, con los ojos inyectados en sangre. ¡Mentira! Ella solo quiere mi dinero. Silencio, tronó el juez. Señor, guarde el debido respeto a la corte. Me giré hacia él con una calma que me sorprendió. No, papá, no quiero tu dinero. Quiero que el mundo sepa la verdad. Quiero que entiendas que tus acciones tienen un peso, un costo emocional que no se puede calcular en pesos. Y quiero que, por primera vez en tu vida, asumas las consecuencias de tus decisiones. El veredicto llegó una semana después. El juez falló a mi favor, reconociendo el daño moral y el abandono. No solo recuperé la casa, sino que mi padre fue obligado a pagarme una compensación significativa. La noticia se esparció como pólvora entre nuestros conocidos. Su reputación, tan cuidadosamente construida, se desmoronó. La victoria no fue dulce, no fue un triunfo eufórico. Fue agridulce. Sentí un inmenso alivio, una liberación del peso que había cargado durante tanto tiempo. La obsesión se disipó, reemplazada por una extraña sensación de vacío. Había logrado mi objetivo, pero el camino me había cambiado. Ya no era la niña resentida, ni la mujer consumida por la venganza. Era Sofía, una mujer que había luchado por su verdad y había encontrado una forma de sanar. La Navidad de ese año la pasé en la casa de mi madre, en mi casa. No estaba sola. Mis amigos más cercanos, mi familia elegida, me acompañaron. Decoramos el árbol, preparamos tamales y ponche y reímos. Por primera vez en mucho tiempo, la Navidad no era un recordatorio de ausencia, sino de presencia, de amor y de esperanza. Aprendí que la verdadera justicia no es destruir al otro, sino reconstruirse a uno mismo. Y esa Navidad, bajo las luces parpadeantes, sentí que finalmente había encontrado mi paz.